No. Sí, habilitemos plataforma. ¿Alguien sabe si ya ha habido plataforma? ¿Cómo podría ingresar? No, yo creo que no. Todavía no la había. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, buenas tardes. Ya nos conocemos. Esta asignatura es de 2 créditos, o sea que no va a ser algo tan cansón, tan largo. Vamos a estar horita y media, hora y 40 minutos desarrollando la temática. Con ustedes creo que 2 ciclos antes habíamos visto el componente de ética, ¿recuerdan? Pero lo vimos desde el componente de la problemática social a nivel mundial, problemas de la humanidad o de la sociedad contemporánea. Recuerdan que definimos todo el concepto de ética, definimos todo el concepto de moral, diferenciamos el concepto de ética y moral, que eso nos genera confusión. Genera confusión el concepto de ética frente al concepto de moral. Recuerden que el concepto de ética es mucho más enmarcado hacia un ordenamiento social. O sea, la ética está determinada por la misma sociedad, lógicamente. 3 palabras que utilicé en el primer módulo de ética y las voy a utilizar igual en este módulo. Voluntad, ¿quién recuerda alguna? Libertad y autonomía. Definitivamente el concepto de la ética tiene que estar enmarcado ahí. Que a mí la sociedad me impone unas reglas. A mí la sociedad me impone unas normas. Me impone un código de convivencia. La sociedad me impone un código de convivencia. Pero quien definitivamente toma la decisión de actuar bajo ese código de convivencia soy yo. A través de 3 componentes. Recuerden que en el módulo anterior hablábamos de la diferencia entre el ser humano y los animales. Y solamente nos diferencia una cosa, la conciencia. ¿Y qué indica la conciencia? Que somos libres, autónomos y actuamos bajo nuestra propia voluntad. Por eso, si quiero ser feliz, hago lo que me da la gana. O simplemente decido dormir tranquilo. O sea, decido actuar bien. ¿Ves? Hola. En el módulo anterior definíamos todo el concepto de ética. Pero hay un concepto que ahorita vamos a recordar lo que ya lo vimos en el primero, y es la RSU, la responsabilidad social universitaria. Es decir, además de yo actuar éticamente como persona, desde mis actuaciones individuales, yo tengo una responsabilidad mayor, y es actuar éticamente como profesional. Actuar éticamente como profesional. Por eso nosotros, los de contaduría, la mayoría son de contaduría, uno de administración, ¿cierto? Tú eres de administración, sí, de contaduría también. Listo. De contaduría, vamos a centrarnos mucho este módulo a estudiar el código de ética del contador público. El código de ética del contador público. Además de actuar éticamente como persona, yo como contador público tengo un marco normativo y jurídico donde a mí me dice, por ejemplo, si usted trabaja, si usted es auditor de una empresa, si usted es revisor fiscal de una asociación, de una fundación, no recomiende a ningún familiar para que lo contraten en la empresa. Eso, o sea, jurídicamente se puede hacer, ¿ya? Yo soy el auditor de Famisanar y les digo, venga, que tengo un hermanito país en trabajo, de que ustedes me lo pueden contratar. O sea, ya estoy violando ese código de confianza, porque ya no voy a poder actuar libre y autónomamente a la hora de tomar decisiones frente a esa organización. Entonces, es tan importante el ejercicio del contador público y debe ser tan transparente que hay una ley que regula la ética del contador público. Hay una ley. Entonces, el primer módulo que veíamos era la ética del ser humano. Y la enfocábamos en la problemática social. Que nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son los problemas que vive hoy la humanidad? A ver, alguien que me mencione un problema que vivamos a nivel mundial. Corrupción. ¿Será que corrupción hay solamente en Colombia? Todo el mundo. Otro, alguien dijo otra. La falta de tolerancia. Falta de tolerancia. Yo les recomendaba un libro, se lo recomiendo ahora nuevamente. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Es un libro que sirve para uno como trabajador y le sirve como persona. Cómo gestionar las emociones. Cómo personitas intolerantes
que no saben manejar los momentos difíciles de su vida, terminan en la cárcel o terminan en un hospital. Hay un autor, por allá lo vamos a ver, que dice que, Sabater, dice, un ser humano demuestra verdaderamente quién es cuando tiene que hacer uso de sus reservas de moral, cuando tiene que hacer uso de sus reservas de capacidad de abstenerse del manejo adecuado de sus emociones. Entonces veíamos en el primer módulo la ética del ser humano y toda esa problemática social. ¿Será que las corruptas son las máquinas? ¿Quiénes son los corruptos? Nosotros, los seres humanos. ¿Quién ha venido deteriorando el planeta hasta el punto de que hoy tenemos un porcentaje muy alto de tierras desertificadas a nivel mundial? Tenemos desiertos. Acaban de declarar una zona desertificada en Chile que era agrícola, productiva. Pues, bien, gracias a Dios. Y ahora para poder llevar agua a esas zonas, están creando plantas de salinización, porque estamos acabando con el planeta. ¿Sería que los animales acabaron con el planeta? Fuimos nosotros, que los animales viven en equilibrio con la naturaleza, nosotros no. Entonces, por eso el primer módulo se llamaba Problemas de la Humanidad de la Sociedad Contemporánea, Ética y Sociedad. Este se llama Ética y Proyección Social, porque ya es pasar del plano del ser humano al plano del profesional. Lógicamente, son dos planos que no se pueden desligar. Yo no puedo decir que como ser humano soy bueno, soy solidario, soy amable, soy respetuoso, soy honesto como ser humano, pero como profesional soy una porquería. Yo no puedo decir esto, yo no puedo desligarlo. Recuerden hace unos 2 años, cuando se posicionó el actual Congreso de la República, hacía 2 meses se había posicionado, y un senador del Pacto Histórico, borracho, tuvo un altercado con unos policías y le iba a pegar a los policías. Cuando la comisión de investigación de la Cámara los llamó a rendir indagatoria, él dijo que no tenían por qué investigarlo, porque él estaba fuera del Senado. O sea, como queriendo decir, es que yo dentro del Senado tengo que ser uno como profesional y en la calle puedo ser otro y en la familia puedo ser otro. ¿Ya? Yo tengo que ser íntegro, tengo que ser integral. Entonces, el enfoque de esta asignatura es la deontología. La deontología es la ciencia que se encarga de estudiar la ética profesional, la ética en el trabajo. Entonces, nos vamos a centrar mucho en estudiar el código de ética del contador público. Vamos a desglosarlo. Ahí en plataformas se los voy a captar. Vamos a revisar un poco 1 o 2 códigos de ética de algunas empresas. El ejercicio de la deontología. Y no podrá faltar talleres. Te voy a contar una cosa. Ustedes ya van en 4º semestre, ¿sí o no? Listo. Esto está corriendo más de lo que ustedes se imaginaban. Ya. Va a llegar ya el momentico muy rápido en el que ustedes tengan que hacer su trabajo de grado. El que quiera, ya desde 4º puede iniciar el semillero de investigación. Que esté interesado o interesada en hacer parte de un semillero de investigación, me dicen y arrancamos. Yo les hago la asesoría temática, nos vamos con Evangeline o con Harold y ellos nos hacen yo les hago la teoría metodológica, la asesoría metodológica y ellos le hacen la asesoría temática. El semillero de investigación es lo más bacano que hay. ¿Qué es lo único que se necesita? Tener ganas de estar en él. No tomarlo como opción de grado, porque el que lo toma como opción de grado termina llorando, sino tomarlo como una opción de aprendizaje en proceso de investigación formativa. Simplemente se conforma un grupo máximo de 3, se define una temática de investigación, se aplica esa temática, se desarrolla un modelo metodológico, Roberto Hernández Zampieri, metodología de la investigación, un modelo que nos presenta la universidad, se formula una pregunta de investigación, se formulan a partir de esa pregunta unos objetivos de investigación y se desarrollan. ¿Ya? ¿Cuál es el compromiso? Que hay que trabajar. Que hay que trabajar, porque a diferencia, por ejemplo, del seminario de grado dura solo una semana. Y en esa semana y un poquito más, usted debe entregar un documento que es el resultado de investigación de consulta bibliográfica. Y usted dice,
voy a hacer el seminario en tributaria. Y entonces dices, análisis de los impuestos territoriales en Colombia. Y consigues 10 o 12 autores y haces un artículo, haces un documento. En semillero de investigación, y ese es el más cortito. En semillero de investigación, el resultado final es un producto, es un entregable bajo normas APA de 60 o 70 páginas más o menos. Y el grupo de investigación que haga parte del semillero debe hacer 3 ponencias. Una ponencia en REDSI, que se llama ponencia de póster, es plantear la idea de investigación y se va a un encuentro regional. Este año tocó aquí en Remington, el año pasado fue en la Gran Colombia, el próximo año puede ser en la Cúmbolo, en el Quindío. Entonces van a un stand y cuentan el cuento de qué es lo que están haciendo. Luego, la segunda ponencia la hacen en un encuentro de Remington, que puede ser virtual, ponencia virtual. Y la última ponencia la hacen acá puede ser en Armenia o puede ser en Pereira. Tuvimos una experiencia muy bonita porque generalmente, ni los contadores ni los ingenieros de sistemas eligen promoción de grado semillero. Entonces empezamos a motivar y en plena pandemia, que fue muy duro, dos muchachos muy tímidos, con mucha dificultad para redactar, lo asumieron como un reto, los dos. Lo asumieron como un reto y trabajamos con ellos 2 años. Nos unimos 4 o 5 profesores a acompañarlos en redacción de estilo, en búsqueda de información, en consulta bibliográfica. Los de la parte contable nos acompañaban en esa parte temática y nos llevamos la sorpresa, bueno, nosotros asustados porque muy tímidos para hacer ponencia. Y la ponencia fue virtual, ellos tenían que prender cámara y todos muy preocupados, cómo nos irá a ir, el trabajo muy bien hecho. Y les cuento que en la ponencia nacional se presentaron 35 grupos y ellos fueron el trabajo laureado, lo que se llama trabajo meritorio o grado con trabajo meritorio, porque fue el número 1 a nivel nacional. Entonces, el ejercicio es muy bonito, pero algunos, la mayoría, toman como opción de grado seminario. El seminario, como su nombre lo indica, es un curso muy corto. Es un curso que dura aproximadamente 10 días y es intensivo, 10 días. Empieza un lunes y termina el sábado o el lunes siguiente. Se asiste todos los días, el horario dice de 6 a 10 de la noche, pero lógicamente eso no da para tanto rato, entonces se trabajan 2 horas o 2 horas y media de teoría en el aula y la otra horita la destinan los estudiantes para hacer un trabajo escrito. ¿A dónde voy con esto? Mire, si usted elige seminario, si usted elige diplomado, si usted elige proyecto aplicado, si usted elige práctica empresarial, porque también está dentro de las líneas del proyecto de grado, o si elige seminario de investigación, usted siempre, su trabajo terminará con un documento. Y ese documento escrito, ¿cuál es la fundamentación? ¿Las normas qué? Entonces, ya con ustedes, yo creo que esta es la tercera oportunidad. Yo diría, cada uno de ustedes tiene que evaluarse cómo estoy en temas de redacción. Y más allá de pensar en Puerta, más allá de pensar en el módulo de Puerta o en el de Molina o en el de Harold Gañán, más allá de pensar en la universidad, pensar usted como profesional. Yo siempre lo he dicho y no quiero ser irrespetuoso, pero para mí, un profesional que no sepa redactar, me da mucho, puedes decir, me da mucho que pensar. Un profesional que no tenga la capacidad de expresar en un documento lo que siente. Un profesional que no tenga la capacidad de diferenciar cuando está escribiendo una cartita de amor en una esquela y cuando está haciendo un documento oficial de una entidad, porque a veces ve uno redacción académica como contando un cuento. Otros que se apoyan mucho en los blogs en las páginas utilizan mucho la segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? Si tu empresa está cayendo en decadencia jurídica, si tú debes, y empezamos a redactar académicamente en segunda persona, esta persona no se redacta académicamente. Hoy se está aceptando la primera persona, porque así debería ser. Investigué, conocí, encontré. Anteriormente era tan riguroso que se exigía la tercera persona. Se encontró, se investigó, se determinó. Entonces, saber diferenciar y saber redactar absolutamente es algo
necesario en todo profesional. Entonces, cada uno, seguramente con los ejercicios que ya hemos hecho, muchos de ustedes ya tienen esa capacidad. Recordarles siempre, ahorita vamos a recordar el concepto, recuerden, si no tiene nada que escribir, no prenda su computador, porque va a sufrir. Y les decía, ustedes ya, en año y medio se van a encontrar con su trabajo de grado, cualquiera que escojan, y tendrán que hacer un trabajo escrito. ¿Y por qué soy yo tan reiterativo con esto? Yo llevo 13 años con la universidad, 12 años y medio, y casi los 12 años acompañando procesos en proyectos de grado, asesor de proyectos de grado. Y últimamente soy el tutor, el profesor que dicto el seminario para administradores de empresas. Se llama Dirección y Gerencia Estratégica. Y durante los 10 días se trabaja todo el componente académico, pero yo de manera estratégica empiezo con los estudiantes a desarrollar el trabajo escrito. Es más, les digo, vamos a trabajar 1 hora de teoría y 2 de redacción. Vamos a poner a hablar de sistemas. Porque si usted llega a su casa, Sara, entonces usted ya el niño la entretiene, tiene que preparar el desayuno para la niña, tiene que ir a atender la ropa que dejó en la lavadora y ya no hizo nada. Y simplemente empezamos a procrastinar. ¿Qué es eso? Es uno de los grandes males de nosotros los seres humanos. Aplazar. Y ya empieza a decir, ah, no, mañana empieza. Cuando menos te das cuenta, pasaron los 10 días y no hiciste nada. Profe, ¿en qué semestre empiezan? No sé, pues debe empezar primero. Después de superado, creo que el 75% de los créditos académicos. Ya puedes pedir seminario. O sea, en el caso de ustedes, en programas de 9 semestres, ¿cierto? Después de 9 semestres, en séptimo semestre, terminado séptimo, y antes de empezar octavo, pueden hacer el seminario. Pero ojo, el trabajo de ustedes en seminario de grado no es de costos, no son ejercicios de presupuesto. No es, venga, haga una declaración de renta. No, es un documento escrito a través de una cosa que se llama redacción de estilo. Redacción de estilo, a través de normas. Y les decía, ¿por qué soy yo tan reiterativo en este tema de la redacción? Entre muchas otras cosas, porque hay que formar profesionales íntegros. Bacano encontrar, mire, ahorita les voy a compartir dos experiencias. El seminario terminó hace un mes. Terminé hace un mes. Porque el seminario se dicta solo intersemestral. Termina el semestre, se va al seminario. Quiero ahí un paréntesis un momentico para explicarles lo siguiente. Deben estar muy atentos cuando ya lleven el 75%, porque la universidad le envía a su correo la convocatoria. La universidad le dice, mire, Lady, se abrió convocatoria para seminario de grado en tributaria. Se va a dictar desde Pereira, se va a dictar desde Medellín o se va a dictar directamente en Armenia para que se inscriban. Porque ya le ha sucedido a algunos estudiantes que terminan décimo, ay, a mí no me dijeron, y no se puede graduar. Y tendrá que esperar hasta el semestre siguiente a que el seminario abra, o tendrá que pedir otra opción, hacer un proyecto aplicado. Ya, cierro paréntesis. ¿Por qué insisto tanto en el tema de redacción? Pues porque hay que formar profesionales íntegros y porque al momento de hacer ese seminario, sufren ustedes y sufre uno. Y les comparto las dos experiencias. Terminó el seminario hace un mes. Desde el primer día de clase, ¿qué hago yo siempre? Normas. Yo dicto mi taller. Por allá atrás hay alguien. Yo a veces soy un poquito grosero. Yo ya me gradué hace 50 años, 45. ¿Ya? Aquí el que tiene que estar peleando por ser un buen profesional es usted. Yo doy un taller que es práctico. Práctico. Ustedes me ven ahí cómo hacer una cita bibliográfica, cómo hacer una referencia. Y escuchen esto. Pasados los 10 días, y yo desde el primer día les digo, muchachos, el tiempo no lo manejo yo, el tiempo lo maneja Medellín. Medellín me dice a mí, terminado el seminario, usted, profesor, tiene 4 días para entregar los trabajos revisados, terminados y pasados por el Turnitin. ¿Qué es el Turnitin? ¿Lo han escuchado? Esta va a ser la nueva modalidad de plataforma que ya está manejando en Remio. El Turnitin es una plataforma académica, pero uno de las acciones, una de las fortalezas del Turnitin es revisar el plagio.
Pues yo antes de enviar los trabajos a Medellín los tengo que pasar por el altiplano. Y si el documento que usted me envía me arroja cualquier mínimo porcentaje de plagio, yo no lo puedo enviar. Entonces usted empieza a patinar y empieza a patinar yo, porque yo sufro con ustedes. Primero, terminan los 10 días. ¿Qué el estudiante? Puertica, 2 días más. Digo, yo el primer día le dije que el tiempo no es mío. A mí en 3 días, Medellín me pide, hágame el reporte, porque ni siquiera es acá, es Medellín. Y yo tengo que coger su documento y revisarlo de cabo a rabo. Revisarle coherencia, revisarle redacción, desarrollo de la temática, bibliografía, y una cosa que todavía no estoy encontrando que me genera tristeza, ortografía. Y entonces terminé el seminario y lo primero, 10 días, al día número 12, puertica, no hemos podido, 3 días más. No, no se pudo. Entonces, claro, ya la carrera se empiezan a enviar trabajos que no cumplen, trabajos con documentos con errores de ortografía. Recuerden, métanse siempre en su mente a usted el Word, la herramienta de Office, el Word, le corrige un 80%, no le corrige más. Si usted en su documento Word escribe tubo con V o tubo con B, el computador sigue y no se lo va a señalar en rojito, ni siquiera en azulito, sintaxis, no, él sigue, porque esa palabrita existe en el vocabulario nuestro, en el diccionario, y las dos tienen significado. Entonces, yo les decía, muchachos, a mí me va a pesar, pero ustedes todavía con errores de ortografía. Entonces termino yo sufriendo con todo, porque no hay, después de tanto desgaste, son muy pocos. Y me sucedió también lo contrario de una niña que se echó ese negocio encima y terminó haciendo un artículo tipo publicación. Es más, yo pedí que se le diera título meritorio a la estudiante y que le permitieran ese artículo presentarlo a la revista indexada. ¿Ya? Ustedes deben imaginar lo que significa para un profesional tener una publicación en una revista universitaria. Ya hoy en día en las hojas de vida se pide publicaciones. ¿Bien? Entonces, Yo por eso le dije el mes pasado que qué bueno que pusieran como la crítica constructiva sí, en medio de eso, porque pues yo lo entrego y después yo creo que está bien. deben trabajar bien. Yo lo leo y lo releo. Aquí la mayoría trabajan muy bien. Lo hacen, a veces sea la ortografía, pero sí. En el colegio, pero no a veces. Y quiero rematar, no, pero perfecto. Y si quieren que hagamos ejercicios y lo sigamos haciendo, de sentarnos, venga, puerta, ¿qué me recomienda acá? Ya, yo les hago recomendaciones, por ejemplo. Yo les digo, mire, no piensen en puerta, no piensen en la nota que yo les voy a dar, porque ya solo he hecho que ustedes acá, estén acá, después de trabajar todo un día, cansados, ya tienen 5, ya merecen un 5. Ya el resto lo ponen ustedes. Ya el resto es lo que decían ustedes, hasta dónde quieren llegar y cuál es su meta y cuáles son sus objetivos. Pero aprovechen el que. Y si ustedes me dicen, mira, puta, sentémonos y revisemos. Yo siempre les he dicho, primero, no escriban si no saben qué van a escribir. O sea, no lo hagan sobre la carrera, por eso no piensen en mí. Usted me dice, puerta, deme, porque a mí es lo que me ha sucedido. Puertica, ¿por qué no damos el ensayo para lo último y le vamos trabajando? Y me doy cuenta yo que lo hacen el último día de la última semana, al momento en que cuando ya pasaron 6 semanas. ¿Ya? Ya es como que cada quien asuma. Y termino con esto. ¿Ya han escuchado ese término? ¿Cierto? Las mías, rompiendo paradigmas. Hay una cosa que llama el paradigma de la investigación contable. Los paradigmas de la investigación contable. La contabilidad es una ciencia. O sea que todo el ejercicio que ustedes hacen es ejercicio científico. Cuando usted está presentando unos informes financieros de una empresa, están haciendo un ejercicio científico. ¿Por qué? Porque ese ejercicio está basado y fundamentado en unas teorías científicas. Esa teoría básica que todos aplican como contadores, como auxiliares contables, se llama la teoría de la ganancia líquida. ¿Qué es lo triste? Que la gran mayoría de contadores se quedan en la teoría de la ganancia líquida. Siguen presentando detrás. No quiero decir que no sea malo, no. Pero el contador tiene mucha más proyección. Recuerden, el contador ejerce como revisor fiscal, ejerce como auditor. El contador ejerce como perito judicial.
A ver si ustedes recuerdan, hubo un alcalde de la Armenia que está en la cárcel, que se llama el señor David Barros Vélez, y el caso de David Barros Vélez ante la fiscalía no lo resolvió un abogado, lo resolvió un grupo de contadores que hicieron todo el seguimiento forense a ese entramado de corrupción y fueron ellos los que entregaron las pruebas a la fiscalía. Entonces, el contador público ejerce como perito fiscal. O sea, el ejercicio del contador es muy amplio y hoy en día, rompiendo el paradigma, estos son los últimos paradigmas de la investigación contable, las NIAS y las NIR, porque ya la contabilidad en este mundo globalizado, la contabilidad es un ejercicio internacional de cruce de cuentas, de cruce de información. ¿Ya? Y entonces, el ejercicio del contador tradicional, del contador del siglo pasado, del contador de la declaración de renta, cambió. Ya hoy el ejercicio del contador implica que el contador, además de presentar informes, debe opinar sobre ellos, lo que antes no sucedía. ¿Quién opinaba en la empresa? Los que están obligados a tener revisor fiscal. El revisor fiscal cogía los estados financieros y los analizaba. Hoy en día el gerente le dice al contador, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para la empresa? ¿Qué significa que el activo fijo, que el pasivo? No, porque el gerente, seguramente muchos no manejarán el concepto, entonces hagan un informe, y entonces ustedes van a editar, a ver, redactar. Bueno, yo parezco un político de barrio. El tema, ya lo tocamos la vez pasada y quiero que lo reforcemos acá, pero lo vamos a centrar en contaduría. Todo es de contaduría, ¿cierto? Sí. No. ¿Entonces de qué programa? También, todo de contaduría. Entonces vamos, el ensayo va a ser sobre la importancia de la ética en el ejercicio de la contaduría pública. Más o menos ese va a ser el enfoque. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar. No, el de la vez pasada fue en el ejercicio profesional. La importancia de la ética en el ejercicio profesional. Aquí nos vamos a centrar en la deontología de la carrera de ustedes. La importancia de la ética en el ejercicio del contador público. Total, todo. Todo. Y les decía, cómo era importante el ejercicio del contador público, que hay un código de ética. Y ese código de ética está establecido por ley. Listo, lo vemos acá. ¿Ves que quiera ser parte del semillero? Simplemente dice, fuerte, arranquemos pues. Nos vamos por semillero de investigación y vamos a trabajar desde ya. Bueno, yo quiero que ustedes mismos me digan, que sean ustedes mismos los que me digan en qué momento quieren que entreguemos el ensayo. Lo dejamos de último, a la última semana, una semana antes. Ahora, ¿qué podemos hacer para que ese ensayo les quede muy bacano y ustedes queden muy contentos con él? Vamos avanzando y yo les voy revisando. Y podemos crear el espacio en plataforma la última semana. ¿Listo? Semana 6. La semana 6. Y entonces vamos revisando. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, vamos a finalizar con el proceso de la escritura de textos académicos, que ya lo he mencionado y lo sigo mencionando. ¿Y por qué son reiterativos? Porque ustedes son estudiantes, yo lo fui y lo sigo siendo. Siempre dejamos como las cositas para el último día. No nos van a beneficiar. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a construir el marco teórico. Y lo vamos a construir desde los que tengan el correo habilitado, desde la plataforma, desde la biblioteca de la universidad. De la biblioteca de la universidad. Y lo podemos reforzar por ahí con Google Académico.
Ahora, el que le quiera dar un título, por ejemplo, la ética del contador público y su impacto en la sociedad. Recuerden que el título de un ensayo o el título de un artículo generalmente debe ser de impacto, debe ser llamativo. O sea, no simplemente la ética del contador público, como que muy temático. No, salís un poquitico de decir la ética del contador público y su impacto en la sociedad. El ejercicio del contador público y su responsabilidad ética y social. ¿Ah? Un nombre que sea llamativo. Y entonces, bajo esos criterios, vamos a hacer la consulta bibliográfica. ¿Ya? Muchas veces como que nos cierra el mundo. Y vamos y escribimos en Google académico la ética del contador público y nos sale el código y no salió mal. Exactamente, entonces empecemos a clasificar. Nos vamos a fundamentar para el escrito en tres fuentes. Tres fuentes. Y el documento como mínimo 3 páginas. El que lo quiera hacer de 5. No. Vamos a hacerlo con la estructura. Yo les decía espera un momentito. Este sí lo vamos a comportar. Bien, porque no va a ser artículo. ¿Ya? Entonces yo el modelo de los comparto. Como el mismo la vez pasada. ¿Ya? Y muy buena la pregunta por lo siguiente. Nosotros debemos aprender a respetar las estructuras que nos entreguen. Por ejemplo, cuando ustedes hagan el seminario, a ustedes el profesor les va a entregar una estructura. ¿Ya? Ah, no, es que a mí me parece muy bonito poner una rayita aquí. No, la universidad dice, respete la estructura. Si en la estructura le están entregando el logo de la universidad, ponga el logo, nomás, no le ponga rayitas aquí de colores, no le ponga florecitas, lo que hagamos una portadita diferente. No. Entre otras cosas que, por ejemplo, cuando uno va a publicar en revistas académicas, la revista le entrega a uno la estructura, el formato, el armado llaman los redactores de estilo. Y uno tiene que, cualquier cosa que uno le cambie, inmediatamente se lo devuelve. Entonces lo vamos a ver con portada y vamos a manejar la estructura del ensayo que es título, eh, tesis o planteamiento, desarrollo del ensayo y conclusión. Y en esta oportunidad lo vamos a manejar sin los títulos de segundo nivel. O sea, dentro de 8 días hacemos el ejercicio. Sí. O sea, para el caso nuestro, introducción es como la tesis. Que en un ensayo eso es un postulado de 3 o 4 líneas. Un parrafito de 3 o 4 líneas. ¿Ya? El impacto que genera el contador público en la sociedad hace referencia a su comportamiento ético y social, ya que como verificador de la fe pública, listo, ese es el postulado. La tesis o la introducción, pero no le vamos a poner el título de segundo nivel. Entonces, dentro de 8 días hacemos el ejercicio nuevamente de norma ZAPA con la estructura, con el muñequito, con el armado, y ese mismo les voy a compartir. Ese mismo lo pongo en plataforma y comenzamos a trabajar. ¿Listo? Traemos los computadores. Pues yo no sé si quieran empezar a rayar o me muestran simplemente. Terminamos media horita antes y me dedico a irles revisando. ¿Ya? Bueno, debemos hacer 3 ejercicios de evaluación. Entonces vamos a hacer el ensayo que va a ser para la última semana. Las otras 3 semanas vamos a trabajar talleres, algunos de estudios de caso, algunos de temática o teoría. Y lo vamos a fundamentar en el ejercicio del contador público, en el ejercicio del contador público y en la generalidad de la deontología, de la ética laboral o la ética profesional. Bueno, yo sigo echando el discurso político, que les dé por votar por mí. Pero va a ir pasando esto, ética y producción social.
Aquí hay un cuadrito que no sé, todavía no ha salido el listado de asistencia. Entonces, miren, son dos cuadritos que vamos a diligenciar. Este, que es horizontal, donde simplemente vamos a poner el número del documento, después del ítem, número del documento y el nombre. Número de documento, nombre. Y en este último, que es el plan de gestión académica, que es vertical, nombre completo, documento y por ley de protección de datos, el que quiera poner el teléfono. No me llames, yo te llamo. ¿Crees que estoy muy delgadito? Es abajo de la registraduría, ética y moral. Todo se supo. Entonces vamos a hacer talleres acá, para que no nos quedemos dormidos, talleres de análisis de algunos artículos del Código de Ética, de algunos estudios de casos. Bueno, niños, ya hablé de redacción, de lo importante que es la redacción para el profesional de la contabilidad, el profesional de la contaduría pública. Recuerden que la ciencia se llama contabilidad y la profesión, contaduría. Ahora es absolutamente necesario hablar de una cosa que se llama RSU. ¿Qué significará eso? Responsabilidad social universitaria. Este concepto de responsabilidad social universitaria se desprende de un concepto que no es nuevo en la humanidad, tampoco es súper viejo, pero que nace por allá a mediados del siglo pasado en todo el desarrollo de la teoría administrativa, que es la responsabilidad social. ¿Con él qué significa? Empresarial. Responsabilidad social empresarial. Ese concepto de responsabilidad social empresarial, pues que es desde mediados del siglo pasado, tomó auge al inicio de este siglo en la cumbre de desarrollo del milenio, que fue la cumbre de la ONU, la reunión de la ONU del año 2000, donde los gobiernos y los directivos de la ONU se cuestionaban de la siguiente situación. Ellos decían, los gobiernos a nivel mundial vienen trabajando fuerte por las situaciones problemáticas del mundo. Entonces, los gobiernos trabajando para superar la pobreza, los gobiernos trabajando para erradicar el hambre, los gobiernos trabajando para la sostenibilidad ambiental, y la pregunta que se hacía, ¿y qué están haciendo las empresas? Entonces, revive el concepto de responsabilidad social empresarial en la cumbre del milenio en el año 2000, y recuerden que de ahí, de esa cumbre del año 2000, salió una cosa que le llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se llamaron así hasta el año 2015, y en el año 2015 pasaron a llamarse Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto los aprobó la ONU, son 17. Estos objetivos están enmarcados en la necesidad de resolver problemas sociales y económicos a nivel mundial. Aquí se habla, por ejemplo, de erradicar el hambre, erradicar la pobreza, agua potable para toda la humanidad, cambio climático, protección ambiental. Definitivamente No, no, pobreza y pobreza extrema. Y entonces la ONU aprobó de que las empresas tenían que desarrollar procesos de responsabilidad social empresarial. Hasta hace 30 o 40 años muchos creíamos que responsabilidad social empresarial era sembrar arbolitos, era sembrar palitos. Entonces en las empresas salíamos y cantábamos el himno. Sembremos nuevos árboles, la tierra nos conviene, y éramos felices. Y creíamos que éramos socialmente responsables. Claro, sembrábamos palitos, pero maltratábamos a los trabajadores. Sembrábamos palitos, pero éramos deshonestos con el proveedor, o éramos deshonestos con el cliente. Resulta que la responsabilidad social empresarial comprende 8 stakeholders, 8 interesados. Y en países europeos como Alemania, la responsabilidad social empresarial se implementó por ley. Así como aquí en Colombia, hace 3 o 4 años, se empezó a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo por ley, pero tiene que
implementar todas las empresas. En Alemania, la responsabilidad social empresarial se empezó a implementar por ley. Entonces, en torno a ese concepto de responsabilidad social empresarial, nace el concepto de la RSU, que es, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la academia con la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la universidad con la sociedad? Y empiezo con estas dos frases. Empiezo con esas dos frases. Dice, aún, lo voy a leer porque está entrecomillado, es protocolo. Aún el más racional pensamiento de ética es indefenso si no existe la voluntad de hacer lo correcto. ¿Qué les dice esa frase? Aún el más racional pensamiento de ética es indefenso si no existe la voluntad de hacer lo correcto. Quien me quiere ver feliz, haga lo que se le dé la gana. ¿Ya? ¿Dónde está el acto de hacer lo correcto? En la voluntad. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto enfrentados al guarda de tránsito que nos cogió en la zona de pico y placa y se acerca y nos dice, tengo 100.000 razones para sancionarlo? Y tú vas a decir, y yo tengo 50.000 razones para no dejarme sancionar. Y él te va a decir, estamos de acuerdo. ¿Cuál de los dos actuó mal? Y los dos estaban llevados por su propia voluntad, porque los dos estaban en un acto de plena conciencia. Yo no puedo ir a decir, no, es que el guarda me sobornó. El guarda va a decir, es que usted se dejó sobornar. Voluntad. Pues para que haya un verdadero ejercicio de ética está el querer hacer las cosas como tienen que ser. Y viene el segundo componente de Joan Lerma. Él dice, definitivamente, lo que tiene este mundo vuelto un tierrero, que nosotros como seres humanos decidimos renunciar a la axiología, es decir, decidimos renunciar a los valores, a los principios. Ya todo se nos hace paisaje. Ya nada nos asombra, perdimos el asombro de todo. Las disidencias de las FARC utilizan la tecnología para matar a un niño hace 3 días en el Plateado Cauca. Niños que estaban jugando en una canchita de fútbol y les soltaron una bomba desde un dron y mataron a un niño. Y entonces eso para nosotros es noticia de un día. Es noticia de un día que van más de 400.000 muertos en la franja de Gaza por una guerra fratricida que nadie sabe, nadie sabe el por qué, por religión, por poder. Entonces el mundo se empezó a distorsionar ambientalmente, socialmente, económicamente, desde el día en que nosotros, los seres humanos, decidimos renunciar a los valores. Alguien dice, venga, es que se acabaron los valores. ¿Verdad que los valores se acabaron? Todos los valores siguen estando ahí. La honestidad sigue siendo honesta. La libertad sigue siendo libre. Los que nos alejamos de esos valores somos nosotros. Y entonces, viene este señor hablando de responsabilidad social universitaria y de responsabilidad social de la academia. Este señor Aristóteles, 398 años antes de Cristo, escribió esa frase. 398 años antes de Cristo escribió esa frase. Dice ese señor, yo no puedo educar la mente sin educar el corazón. Y esa es la responsabilidad no solo de la academia, sino de nosotros como padres. ¿Cuántos padres vemos nosotros que le calman la patadeta al niño entregándole el celular? ¿Y qué daño le estamos haciendo? Pero afectando la personalidad. Claro, afectando la personalidad. Yo no sé, a mí mi mamá me adelantaba una pela por si de pronto. Digo, yo creo que ustedes se van a manejar mal hoy, venga los 2 correacitos y ahí lo voy adelantándole a una. Bueno, y cierto, y aquí estoy, ya. No discutir con las normas, pero uno dice, ya. Entonces, ¿qué decía Aristóteles 300 años antes de Cristo? Primero eduque el corazón.
O sea, primero eduque el ser. Yo primero soy persona, luego soy profesional. Yo primero soy persona, luego soy jefe. Yo primero soy persona, luego soy empleado. Yo primero soy persona, luego soy ciudadano, pero no puedo desligar las dos cosas. Entonces, ahí nace la responsabilidad social universitaria. Nosotros estamos llamados a formar excelentes contadores públicos. Hace poco me encontré un ingeniero de sistemas egresado de Uniremington, Armenia. Él venía acá en una motico medio destartaladita, pero aquí llegaba, se graduó de ingeniero y me lo encontré, no sé, hace unos 15, 20 días, un mes, a camionetota me pitó y dije, hey, ¿este qué o qué? ¿Qué será? Y cuando se venga, practica, le doy una hora de eso, que un ingeniero, usted qué hermano, se metió por ahí como en cosas raras, no venga, practica, le cuento, no. Presenté unas pruebas con una multinacional como desarrollador de software y me contrataron. Y estoy vinculado con una multinacional rusa, me está pagando muy bien y están felices y me están diciendo que lleve ingenieros graduados de Renning. ¿Cómo se siente uno? Sacapeche. ¿Ya? Y muy seguramente, no solo por ese componente técnico, sino por ese componente humano, ese componente del ser. Entonces, esa es la razón de ser de este tipo de asignaturas. Usted como contador público, usted puede graduar en 2 años. Que a usted le cogen costos, presupuestos, impuestos territoriales, impuestos nacionales. En 2 años y medio, usted ve todo lo que tiene que ver con su carrera y hasta luego. Pero hay unas asignaturas que son las humanidades que son absolutamente necesarios para formar el ser íntegro, el ser íntegro. Responsabilidad social universitaria. Y entonces, bajo ese concepto de educar la mente, pero primero educar el corazón, nace la RSU. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la academia con la sociedad? ¿Entregar profesionales formados técnicamente? Sí. El saber y el saber hacer. Componente cognitivo y el componente práctico. Pero seres humanos que respeten. Personas que tengan la capacidad. La capacidad. Mire, me remonto nuevamente a Aristóteles, 400 años antes de Cristo. Cuando Aristóteles, en un libro que escribió que se llama La Ética a Nicómaco, le dijo a Nicómaco, que era un discípulo de él, le dijo, oíste, hombre, Nicómaco. Le dijo, vea, Nicómaco, si usted quiere tener un buen gerente en su empresa, contrate una persona que tenga la habilidad y la capacidad de manejar sus propios bienes y que sea un excelente ser humano. Eso lo dijo 300 años antes de Cristo. ¿Sabes qué tiene aplicación hoy? Hola. ¿Usted quiere tener un buen gerente en su empresa? Primero mire si esa persona es organizada, si esa persona gestiona bien su tiempo, si esa persona gestiona sus emociones y si esa persona es un excelente ser humano, un ser íntegro. Entonces, la responsabilidad que tiene la universidad es entregarle a la sociedad un profesional que sepa hacer las cosas, que las sepa hacer bien, pero que sepa actuar y que tenga capacidad de desempeñarse dentro de la empresa y en la sociedad como un ser íntegro. Y entonces, este triangulito que ya lo habíamos visto la vez pasada, simplemente para recordar, este señor Sábato, argentino, en los años 60 tomó una teoría que venía por allá de Alemania y la patentó, la llamó la teoría de Sábato o la relación universidad, empresa, Estado, universidad, sociedad. ¿Qué hizo este señor? Sábato dijo, y lo dibujó en un triángulo, lo dibujó en un triangulito con todos sus vértices unidos. ¿Qué dijo el señor Sábato? El argentino Sábato dijo, para que una sociedad, es decir, este triángulo lo llamó sociedad, para que una sociedad pueda generar desarrollo social y desarrollo económico, se deben integrar 3 actores. Ese moradito yo lo conozco. Para que en una sociedad se genere el desarrollo social, el desarrollo económico, se resuelvan los problemas, hay 3 actores fundamentales que deben trabajar de la mano. En uno de los vértices ubicó el gobierno. Pregunto, y no tienen por qué saber.
¿Estado es lo mismo que gobierno? No. Ustedes no. El gobierno está incluido en el Estado. Esa es la Constitución Política, dice en Madrid 2009, que el Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente organizado y que ocupa un territorio en común. Tiene un marco jurídico, que tiene un estilo de gobierno. Y entonces, dentro del Estado, si nosotros llevamos esa definición a un español castizo, a un antioqueño, podríamos no. Decimos que el Estado somos todos. Todos hacemos parte del Estado colombiano, en este caso particular. Somos un conglomerado, somos un poco de gente, estamos políticamente organizados, estamos jurídicamente organizados, tenemos un marco jurídico que nace con la Constitución política, con el sistema de leyes y reglamentación de convivencia. Y nosotros como Estado creamos una estructura de gobierno. Somos nosotros los que creamos la estructura de gobierno. Entonces, hoy no nos podemos quejar de las decisiones que está tomando Petro, porque 10,5 millones de colombianos lo eligieron. 10,5 millones de colombianos lo eligieron, pero representa a los 50 millones de colombianos. Él es el jefe de Estado, él es el jefe autónomo de las fuerzas militares, así no le gusten los desfiles militares, y él es el que nos representa como gobierno a nivel internacional. Entonces, el gobierno es esa estructura que el Estado define para su ordenamiento jurídico. Y ahí entonces se incluye el Congreso de la República y se incluyen todas las entidades estatales o todas las instituciones. Gobierno. ¿Qué dijo Jorge Sábato? Mire, señor gobierno, para que esto funcione como sociedad, usted tiene una función clara y es crear políticas públicas. Esta es su única función. O sea, el Estado es el regulador de las relaciones sociales. El gobierno es el regulador de las relaciones sociales del Estado. El gobierno es el que dice cómo se van a cobrar los aranceles. El gobierno es el que dice qué productos entran al país y qué productos salen y cómo entran. El gobierno es el que dice si va a haber días sin IVA o no va a haber. Ya Petro dijo que no. El gobierno, el Congreso de la República aprobó la ley y el presidente de la República no la quiso sancionar. O sea, no la quiso firmar. Y se las devolvió diciéndoles, si vamos a hacer 3 días sin IVA al año, lo vamos a hacer únicamente con productos nacionales. Cuero y marroquinería, un día sin IVA para cuero y marroquinería, calzados, zapatos, pero productos nacionales. Otro día sin IVA para textiles y otro día sin IVA para alimentos y perecederos. Él lo propone así. Entonces el gobierno, a través de las diferentes instancias, es el que reglamenta. ¿Y cómo reglamenta? A través de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es todo el componente jurídico y normativo con el que se busca atender o resolver una situación social o económica. Por ejemplo, la ley 1098 es del 2005-2006, es la política pública. ¿Han escuchado la ley? Es la política pública de infancia y adolescencia. Entonces, la ley 1098 aparece contemplado, por ejemplo, cuál es la hoja de ruta a seguir cuando un niño es violentado sexualmente. La ley 1098, con todo su engranaje reglamentario, con todos los decretos, es la política pública para atender la infancia y la adolescencia. Y en Colombia tenemos política pública para víctimas, la política de juventudes, que es nueva, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Tenemos la política de discapacidad, tenemos la política de vejez y envejecimiento. Es la mía. Entonces, Sábato le dijo al gobierno, dedíquese a crear las políticas públicas. Si nosotros observamos, los que hemos tenido la posibilidad de hacer comparativos, hay gobiernos como el de Finlandia, como el de Noruega, inclusive Alemania y Suiza, donde las instancias de gobierno están dedicadas a eso. ¿Y cómo se puede medir? Yo tuve la linda oportunidad de ir a una alcaldía, un cantón, una alcaldía municipal en un pueblito de Suiza. Y cuando yo llegué ahí, un edificio muy bonito, muy lindo, mucha tecnología, un municipio de casi 5,000 habitantes, y en la alcaldía, 5 empleados. Pues 5 personas para tener una población de 5,000 habitantes. Entonces yo andaba con mi hija y mi hija me decía, papá, que aquí opera una cosa que en Colombia nunca funcionó, que se llama gobierno en línea.
Aquí todo es en línea. Usted se puede parar aquí todo el día y si hasta el día entran 2 o 3 personas en todo el día, es mucho. Que todo el mundo entra a su computador, paga sus impuestos, paga la energía, todo lo hacen a través del sistema. Entonces, el gobierno no es generador de empleo. Usted va a la alcaldía de Armenia, perdón, o a la gobernación, encuentra 300 funcionarios de planta y encuentra 5.000 contratistas que pecaditos se estorban unos con otros. Bueno, todos tenemos derecho al trabajo. Pero Jorge Sábato dijo, gobierno, para que esto funcione, dedíquese usted a reglamentar, a ordenar a través de políticas públicas. Luego, en la otra instancia, puso al sector productivo. El sector productivo se llama ¿cómo? Las empresas. ¿Qué le digo a Sabato a las empresas? Hermano, ustedes son los encargados de generar y dinamizar la riqueza, de dinamizar la economía. Ustedes son los encargados de invertir. Lógicamente, ¿bajo qué parámetros? Bajo los parámetros de las políticas públicas, políticas de inversión extranjera y los encargados de generar empleo. Y luego se vino Sábato y ubicó acá a las universidades. Y yo le complemento un poquito, yo pongo por acá la academia en general. No le podemos dejar la responsabilidad solo a la universidad. Cuando un joven llega del colegio a la universidad, ya debe traer una preparación no solo académica, sino del ser. No solo un conocimiento técnico, sino desde lo humano. Es decir, la universidad entra a complementar ese proceso de formación que ya viene, inclusive desde el preescolar. ¿Y qué dijo Jorge Sábato a las universidades? Ustedes tienen la responsabilidad de formar profesionales íntegros a través de 3 componentes. El componente del ser, el componente del saber y el componente del hacer. O el componente del saber hacer. A través de esos 3 componentes. Esos 3 componentes son los que le permiten a la universidad generar un impacto en la sociedad. Un impacto en la sociedad. Que el profesional que salga de acá en contaduría pública sea el mejor en presentación de informes financieros, que tenga todo el conocimiento jurídico, legal, que esté en la capacidad de estarse actualizando en conocimiento. Es más, el Código de Ética del Contador Público tiene un artículo que dice eso. Si hay un país con inseguridad tributaria, es Colombia. Aquí usted se acuesta con una norma y se despierta con otra. Imagínese usted como contador público aplicando una reforma tributaria del gobierno Duque, cuando ya tuvimos otra con el gobierno Petro, y cuando ya nos viene otra encima. Entonces tienen que estar estudiando todos los días. Ustedes se imaginan llevar ustedes a una empresa al pago de una multa que la harían porque hicieron mal una declaración, porque liquidaron mal un IVA, un ICA. Eso pasa, porque no hubo actualización de conocimiento. Entonces, el ser, el saber y el saber hacer. Y para que la universidad pueda generar ese impacto social a través de esos 3 componentes, del ser, del saber y del saber hacer, desarrolla todas sus actividades enmarcadas en 3 pilares. María Pilar, Sofía del Pilar y Rocío del Pilar. 3 pilares que son la docencia, la investigación y la extensión. Todo esto es ética y proyección social. Todo esto es el componente de responsabilidad social universitaria. Docencia, investigación y extensión. Usted me va a firmar como representante legal. Puede ser, ¿no? Tienes derecho a un porcentaje de mi sueldo. Listo. ¿Cómo se desarrolla el componente de docencia? A través de métodos y metodologías. Lógicamente. Todo, la devuelvo un poquito. A ver, María, ¿dónde estamos tomando nota? Docencia, investigación y extensión.
Bueno, el componente de docencia. Les decía, todo no puede ser simplemente paz y amor. Que digan en la empresa, oiga, el contador que nombraron está muy buena gentecita, pero no sabe nada. Qué pecadito, ¿cierto? Ah, está buena, le hablo como ganas de llorar, pero docencia. Entonces, el componente de docencia pues, es absolutamente necesario porque es todo ese componente teórico y metodológico que se desarrolla desde el plan curricular de la universidad. Recuerden que el programa al que ustedes asisten tiene una aprobación del Ministerio de Educación. De lo contrario, la universidad no los podría titular a ustedes. Y para que el Ministerio de Educación le entregue licencias o le entregue los registros académicos a la universidad tuvo que haber hecho un estudio de impacto social, tuvo que haber hecho un estudio académico y construir unos currículos, unas mallas curriculares, un microcurrículo, y el ministerio la estudió y la aprobó. Y todo ese componente de malla curricular, pues está enmarcado en el componente de docencia, es decir, todo el componente metodológico, mediante el cual se forma técnicamente a los profesionales, a los educandos. Todo ese componente metodológico, científico. Luego viene un componente muy importante y es el componente de investigación. Y les decía, acá es importante romper un paradigma frente al concepto de investigación. A veces creemos que investigador es solo el que está en un laboratorio, que usando raticas, que usando micos como Manuel Esqui Patarroyo, el que está con tubos de ensayo y con una bata y con un gorro. No. Además de las ciencias exactas, que es todo ese ejercicio de la química, la medicina, la matemática, existen las ciencias sociales, ya les mencionaba. Ya les decía, las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, al igual que las ciencias exactas, tienen un componente y un marco teórico. Un marco teórico. Les mencionaba, por ejemplo, el paradigma de la investigación contable. La contabilidad es una ciencia. La profesión se llama contaduría pública, pero la contabilidad es una ciencia. Y como ciencia está fundamentada en los componentes teóricos. Entonces, cuando Evangeline les dice a ustedes, vamos a consultar, vamos a indagar, vamos a entrar a la plataforma de la biblioteca y vamos a buscar qué son los impuestos territoriales. Estoy generando un proceso de investigación. Lo que pasa es que los encopetados de las ciencias exactas dicen que eso no es investigación. Que la investigación es el proceso de ensayo, prueba, error. Oh, eso es investigación, porque estoy accediendo al conocimiento. De hecho, la academia tuvo que separar los dos conceptos de investigación. Investigación en sentido estricto y la investigación formativa. Esa es la que hacemos nosotros. Entonces, cuando usted está adquiriendo un nuevo conocimiento a través de consultas bibliográficas, es investigación formativa. Y esa investigación está fundamentada en un marco teórico. En mi caso particular, como administrador de empresas, la administración de empresas como ciencia o la administración en general como ciencia se empezó a fundamentar en 1902, cuando un señor, Henry Fayol, dijo, venga, la revolución industrial nos dejó despelotados, nos tiene vueltos una nada y las empresas están como loquitas para un lado y para otro. Hay que empezar a crear estándares para administrar las organizaciones, para gerenciarlas. Y creó una cosa que llamó la teoría científica. Luego llegó otro, Frederick Taylor, y dijo, esa teoría científica la vamos a complementar con otra teoría y le llamó la teoría clásica. Luego, 20 años después, en 1930, llegó Elton Mayo y Carl Lewis y dijeron, venga, sí, los anteriores muy bacanos, muy enfocados en los procesos, muy enfocados en las tareas y en las funciones de la empresa, pero ¿quién es el que hace las tareas en las empresas? Seres humanos. Y nació la teoría humanista de la administración. Luego, en 1960, nace una teoría que se fortaleció en 1960, 1970, pero es de 1930, que llamó la teoría sistémica, que es la que nos tiene hoy vueltos locos. La teoría sistémica con todo el desarrollo tecnológico. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de investigación en la administración de empresas, es un ejercicio científico, porque está fundamentado
en unas teorías. Por eso cuando ustedes se vinculan a un semillero de investigación, ustedes definen una pregunta de investigación y esa pregunta la tienen que desarrollar con fundamento en unos componentes teóricos, en uno de los paradigmas, en el caso de ustedes, paradigma de la contabilidad. Y finalmente, el tercer pilar, no menos importante que los anteriores, igual de importante que los anteriores, es todo el componente de extensión. Es decir, cómo la universidad se está relacionando con su entorno social. Cómo la universidad se está relacionando con su entorno social. Nosotros hemos hecho unos ejercicios acá con la Universidad Sede de Armenia muy bacanos, donde los protagonistas han sido los mismos estudiantes, que son iniciativas de proyecto de grado a través del componente de proyección social o extensión social, ¿ya? Donde ustedes dicen, por ejemplo, yo me voy a graduar como contador, como contadora pública, y yo mi proyecto de grado lo voy a enfocar en proyección social y voy a coger una asociación de madres cabeza de hogar que producen artesanías, pero que de contabilidad no saben emitir. Entonces les voy a dictar el curso en contabilidad, les voy a ayudar a organizar la contabilidad de su asociación y las voy a dejar capacitadas. Y hago 2 ejercicios en uno, y con eso me puedo graduar y estoy haciendo un trabajo social de extensión universitaria. Con 2 estudiantes de especialización en alta gerencia, los 2 son señor y una señora, funcionarios de Confenalco, y logramos que el director de Confenalco nos aprobara un diplomado para las mujeres CAPAM, las que han sido postuladas como mujeres con Confenalco Quindío. 30 señoras, yo les dije a ellos, consigan siquiera 30 para que terminen 10. Y fue tan bacano todo el proceso que empezaron 30 y se graduaron 30. Confenalco les dio los materiales, nosotros, los mismos estudiantes que ya eran profesionales, dictaban los cursos, fue muy bacano. Y con la red de cultura ciudadana, de la que hicimos parte hace 3 años, dictamos un diplomado titulado a nivel de diplomado en formulación de proyectos. Abrimos el cupo para 50 y se inscribieron 600 personas. Tuvimos que cerrar el ciclo en 100 personas, empezaron 100 y terminaron 100. Y fue muy bacano porque pues, los profesores donábamos el tiempo y empezaron a resultar profesores de la Gran Colombia, yo quiero donar mi tiempo ahí, yo quiero dictar un módulo, profesores de la Universidad del Quindío, vino hasta un experto de planeación nacional que se dio cuenta, dijo, yo quiero ir y quiero dictar un módulo. Entonces se hizo muy atractivo. Entonces, este componente de extensión al cuestionamiento que resuelve es cómo se está relacionando la universidad con su entorno social, a través de las diferentes actividades y de las diferentes acciones. Y entonces les decía, el concepto de responsabilidad social universitaria, pues surge al amparo del concepto de responsabilidad social empresarial. Surge a partir de ese concepto, o sea, cuáles son los desafíos que tiene en el presente siglo la academia, más allá de impartir conocimientos, más allá de impartir experiencia, más allá de formar el profesional, cuáles son los demás retos que tiene la universidad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Uy, Sara, estamos tomando, ya tienes 5. Mañana me presentas el cuaderno.
Háganle, vamos a respirar de acá y nos vamos. Hoy es jueves. Bueno, ¿sabes? Verás, ahorita, haga así. Bueno, ¿y a través de qué acciones? La universidad, y aquí estoy hablando en términos generales, cuando hablo de la universidad no solo estoy hablando de la nuestra, hablo del concepto de universidad a nivel global. ¿A través de qué acciones la academia de la universidad debe desarrollar sus procesos de responsabilidad social universitaria? Primero, promover en la comunidad académica y en la sociedad el compromiso con los ODM, que ahora, repito, son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Les decía, no sé si ya les conté, que lo más bonito de todo es que eso lo aprobó la ONU, pero las ponentes, hola Salomón, ¿qué más está? Las personas que se inventaron esto son dos colombianas. Dos colombianos presentaron esta ponencia, esta propuesta a la ONU la cogió y la desarrolló a nivel global. Se llamaron los ODS, los ODM, hasta el año 2015, eran 8 objetivos de desarrollo del milenio. A partir del año 2015 quedaron permanentes y se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son 17. Habla de erradicar el hambre, erradicar la pobreza y la pobreza absoluta, velar por el cuidado del agua en los territorios. Tristemente, el mundo está entrando en un proceso de desertificación, o sea, de desiertos. Hace poco vi un documental de un territorio en Chile que hasta hace 2 años era de producción agrícola al 100%, y hoy en día es tierra seca. Están construyendo una planta de las desalinizadoras para quitarle la sal al agua del mar y poderla utilizar en los cultivos agrícolas. Y en Colombia, ustedes buscan por ahí en San Google tierras desertificadas o tierras desérticas en Colombia y encontramos por todos lados, por la deforestación, por los cultivos de coca y de todos esos ilícitos. La otra acción que se desarrolla dentro de la academia, dentro de la universidad, es la integración de los valores con el ejercicio docente. Objetivo de desarrollo. Objetivos de desarrollo sostenibles, ODS. La integración de la malla curricular y de los valores con el ejercicio docente. El respeto, la solidaridad. Yo les voy a contar una experiencia que yo estoy acá, pero les voy a decir con quién. La persona ya no está. Hasta hace 2 años se incluyó dentro de las líneas del proyecto de grado, se incluyó el de seminario. Y ese están escogiendo hoy en día todo. Anteriormente o era proyecto aplicado o era proyecto de investigación. Y para finalizar, los estudiantes tenían que hacer una ponencia, o sea, tenían que sustentar el trabajo de grado frente a un jurado, y los jurados éramos 3 docentes, conmigo 3 docentes. Casi siempre estaba yo ahí. Entonces, se hacía los sábados en la mañana. Llegué yo un día, hola Alejito, llegué un sábado a la sustentación y entonces 2 niñas mostraron su trabajo de grado enfocado en el tema de liderazgo. Hablaron del liderazgo, Cuando terminaron, después de todo ese esfuerzo de un trabajo de más de 6 meses, hicieron su sustentación y un compañerito de los que estaban en el jurado les dijo,
Ese es su trabajo. Trabajo es por ahí para un muchacho de tercero o cuarto de bachillerato. Cómo se pudieron sentir ellos? Claro, una de ellas se puso a llorar, la otra entró en crisis y apenas estábamos empezando y eran 10 grupos de sustentación y seguramente yo no supe manejar mis emociones. El caso es que yo me paré y le dije, compañero, qué pena con usted, pero nosotros aquí no estamos para eso. Hay una palabra muy bonita que se llama el respeto. Si usted tiene algo que decir sobre el trabajo de ellas, debe ser una opinión académica. Para mí el trabajo cumple y dejo sentado en el acta que el trabajo cumple y se pueden graduar. Y para usted es un trabajo risible, fírrimo, hermano, primero que todo el respeto. Y prácticamente me tiré la jornada porque me dio tanta idea que no fui. Y es que nosotros como docentes, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para acompañar un proceso. Yo estoy aquí para decirle, venga, Sara, ¿por qué David tan ausente hoy? Tiene problemas en su casa, se quiere ir, ya. Venga, que hay una relación humana. No, eso fue el despertar ese día porque la gente me llamó. Puerta, si usted se va, toca cancelar todo, son 10 grupos, apenas va el primero. Entonces le dije yo, jefe, a mí me da, si quiere eche. Pero yo estoy aquí, señor, no soy capaz de dejarme ahí. Digo, no, perdí, no me abandone, déjeme ahí que ya lo saco ahí. Entonces lo llamó, me dijo que se retire, por favor, llamó otro profesor llegó en 10 minutos y se recompuso la cosa. ¿Ya? Porque ante todo, los valores. Yo aquí yo no vi más que a nadie. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, cuando yo hice mi primaria, en las escuelitas había una plataforma donde estaba el tablero. O sea, un carrantón, una cosa así grande. Entonces uno al profesor lo veía así. Y eso tenía un mensaje subliminal. Y era que el que sabía en el aula era el profesor. El que sabía en el aula era el profesor y ahí no se le podía discutir nada. Hoy en día en el proceso de formación integral, el que propone es el estudiante. Porque ustedes tienen, todos tenemos acceso, tenemos la información a un clic. Y yo vengo aquí y les cuento un cuento. Si ustedes los creen, ustedes verán. Pero si alguno de ustedes va y consulta y dice, ay, puerta, está equivocado. Y nos puede pasar. Entonces se incluye dentro del ejercicio docente el ejercicio de los valores. Y eso hace parte de la malla curricular. La orientación de la investigación formativa en la academia debe ser hacia problemas reales, problemas del entorno social. ¿Cómo está el departamento del Quindío en materia de facturación electrónica? ¿Quiénes están sufriendo todavía con eso? Problemática social, que la universidad no puede estar desligada de, de esa situación y de esa realidad. Promover la cooperación universitaria. ¿Ya? Les decía que en el Quindío tenemos una cosa que se llama el REDSI, que es la red de investigación, red de universidades en investigación, y hacemos cada año el encuentro de semilleros de investigación que se hace a través del proceso de cooperación universitaria. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la universidad tiene programas de intercambio internacional, cooperación universitaria. Potenciar la universidad inclusiva, o sea, el respeto por las diferencias. Tenemos que aprender a aceptar al otro. Respeto por las diferencias es lo que tiene que promover la universidad, fomentar la igualdad de género, fomentar el desarrollo por la protección ambiental y promover foros de interés entre los stakeholders, o sea, entre los interesados por la organización. Yo aquí he querido organizar un foro con 2 o 3 empresarios de la región que nos compartan su experiencia. Yo admiro mucho, por ejemplo, a doña Nuria Mota. ¿Quién es ella? ¿Escucharon su nombre? Ella es la dueña de Café Quindío. Y esa señora, sin ser quindiana, que creo que Roland, se vino al Quindío a hacer empresa y a decirle a los cafeteros que ellos estaban comercializando el café, lo estaban entregando en bruto, estaban entregando el diamante en bruto para después tenerlo que comprar procesado. Ella fue la pionera de los cafés especiales o los cafés diferenciados. Hoy en día tiene tiendas en Asia, tiene tiendas en Europa, tiene tiendas en Estados Unidos, genera empleo acá en el departamento del Quindío y es una persona superhumana, como cualquiera de nosotros. Qué bacano tenerla en un foro acá contándonos, venga, qué es lo que hay que hacer para ser exitoso en la vida. Seguramente nos va a decir lo que nos tiene todos. Hay que trabajar con disciplina, hay que trabajar, pero escucharlo de una persona que ha vivido la experiencia sería muy bacano. Niños, eso es la RSU.
que tiene que ver con la ética y la proyección social, que tiene que ver con el ejercicio del profesional. Eso no puede quedar solamente en carreta, puede quedar solamente en carreta, pero tiene que llevar a la aplicación de la cotidianidad. Bueno, dentro de 8 días, entonces, hacemos el ejercicio nuevamente de estructuración de documentos académicos. Hagamos el ejercicio cortico de normas APA, que ya la mayoría de ustedes lo saben. Sigamos leyendo. Vamos a empezar a construir el marco teórico, que nos quede un ensayo, un documento bien bacano. El que se quiera extender un poquito más, el que quiera consultar un poquito más. Ese ejercicio de escribir genera mucho conocimiento, porque estamos obligados a leer. Todavía no sé ya la plataforma, ¿no? Usted no me pasa el favor de enviarlo. El de la estructura del documento. Sí, si me escribes al WhatsApp, yo te lo envío. ¿Ya? Yo los comparto para que empecemos allá. Claro, está bacana esto. Eso. Ética y proyección social. ¿Quieren ser felices? Hagamos las cosas bien. Uno sufre cuando no hace las cosas bien. Porque todo en la vida tiene consecuencias. Todas nuestras actuaciones tienen consecuencias. Sean buenas o sean malas. Niños, Dios los bendiga. Que pasen una excelente noche. Nos vemos dentro de 8 días. Y pueden entonces el vestíbulo. Descarado. Vale, estés bien. Ya, pero este café me pues. Bueno, mi niña, chaito, que estén bien. Y Juli. No, yo le digo, pero mañana me escribe. Nombre del estudiante. Oh, y firma. Bueno, somos, ahí tú te puedes tranquila. Claro, ¿sabes? Más, nosotros hemos tenido 5 proyectos de grado que son con Emprender y fueron aprobados en Emprender. Pues primero, ahí es que materializar, no, es concretar la idea. Cuando tú me dices que yo quiero hacer piscinistas, son muy ricos, pero luego esa idea de fabricar piscinistas te empieza a afectar y aquí te vas a vender, quién le vas a vender el producto, o sea, cuál va a ser el mercado. Y se empieza a consolidar la idea y se empieza a trabajar con un modelo que se llama el BDC y el modelo CEN, el modelo fundamental. Acá lo manejamos nosotros en la unidad de emprendimiento Catapulta con Julián Herrera. ¿Ah? Una línea de contaduría. Ella fabrica esos bordillos de los camibus. Quedó como contadora y coincidió que ya cuando estaba terminando le llegó un pedido grandísimo y sin capital de trabajo. Entonces le formulamos el proyecto de grado, proyecto Fondo Emprender y Fondo Emprender le entregó como 80 millones de pesos no reembolsables. Hay muchas cosas que hacer. No. Ese se puede hacer, es individual, se puede hacer entre dos. Proyecto de grado, depende. Si es semillero de investigación, puede ser entre tres. Si es un proyecto aplicado por emprender, pueden ser dos. Si es un seminario, dos. Y Sí, sí, cualquiera de las líneas, pues yo no sé, porque eso ya es como un componente administrativo. Ya tendrían que averiguarlo ya con Esteban, aparecemos esta grabación. muchas gracias. Todo se sube. Sí. Eso, nada. Imagínense que grabar y transcribir, de tener grabaciones. No, diga eso. No, esta bonita eso, todos quisiéramos tener, todos la quisiéramos tener. Pues simplemente vayan madurando, háganse alguna pregunta que tenga que ver con el sistema de la contabilidad pública, ¿ya? Que tenga que ver con el departamento del Quindío, que tenga que ver con la región o que tenga que ver con un municipio en particular. ¿Ya?
van madurando la pregunta, es decir, vayanla creando y yo la voy madurando desde el punto de vista metodológico. Y ya luego buscamos uno de los para desarrollarla desde el punto de vista semántico. Y empezamos a trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Oli. Sí, es. Sí. Dependiendo de los objetivos que definamos, ¿ya? Entonces, dependiendo de los objetivos que definamos, definimos las herramientas. Entonces,